de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a este recurso número 2 correspondiente a la materia a trabajar para la tutoría 2 de la asignatura Evaluación para Administradores, primer cuatrimestre 2024. Es importante siempre cuando estamos en una tutoría mantener las normas de la etiqueta. Si tenemos consultas, levantar la mano y encender la cámara de manera opcional. Durante el desarrollo de la tutoría, estar pendiente de que la cámara y micrófono esté totalmente apagado. A veces ocurren activaciones involuntarias, por tanto, se le solicita mejorar ese aspecto. Una vez finalizada la tutoría, habrá un espacio para aclarar dudas extra en forma individual. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la evaluación educativa en los contextos educativos. Es importante recordar que tenemos en materia de evaluación correspondiente al área administrativa, lo que es la evaluación institucional, que la tutoría pasada tuvimos una breve inmersión a ello, la evaluación curricular, que es todo el proceso pedagógico, más que todo enfocado en la búsqueda de la mejora para trabajar lo que es calidad educativa relacionado con evaluación de la evaluación institucional. Y por último, la evaluación del desempeño, exclusiva para funcionarios, en este caso sea título 1, título 2 del Ministerio de Educación Pública. Bien, cuando hablamos de evaluación educativa en contextos educativos, vamos a hacer referencia primero que todo a ese centro educativo, a esa institución en la que estamos inmersos. ¿Por qué? Porque esto implica aproximarse a una valoración de la realidad, que muchas veces es compleja, es dinámica, como en todo centro educativo en el que se trabaje. Y vamos a observar ese esquema que está ahí presente. ¿Por qué? Porque en la evaluación vamos a entender que evaluamos un clima de aula, evaluamos un clima organizativo. Todo esto desde un contexto interno del centro educativo. Pero también evaluamos el contexto externo. ¿Y cómo influye esto? También tenemos que considerar que van a haber actores, tanto externos como internos, que van a establecer la importancia de esa evaluación. Nos van a generar criterios de gran importancia para el desarrollo de un proceso de evaluación que sea exitoso, claro, eficaz y eficiente. Y desde que iniciamos a evaluar ese clima de aula, donde hay un proceso de aprendizaje o adquisición del conocimiento, donde está un proceso de enseñanza inmerso y que nos va a dar resultados importantes y claves, también vemos la parte de organización con el clima institucional, que es sumamente importante porque aquí influye lo que vimos la tutoría pasada, la importancia de ese liderazgo, la importancia de la comunicación, la importancia de la delegación de funciones. Y todo esto conforma el contexto interno desde que evalúo infraestructura, clima organizacional, el desempeño en el aula, el desempeño docente, y cómo el contexto externo va a estar influyendo en cada uno de esos. Y es que cuando hablamos de evaluar, como ocurre en todo contexto, en toda área, es importante establecer las aportaciones
que nos van dando cada una de las personas que están inmersas en ese proceso y cada uno de los actores sociales que están en un centro educativo. Entonces, ¿cómo empezamos considerando ese proceso de evaluación? Sea cual sea la finalidad que manifieste. Hay una contextualización que se realiza de la misma, donde me va a permitir establecer definiciones de tipo de evaluación. Hay funciones de la evaluación, hay objetos de la evaluación, que tanto los agentes externos como internos van a influir para ese proceso. Y cuando hablamos de evaluar desde la pluralidad axiológica, podemos establecer la importancia de la dimensión valorativa, una emisión de un juicio, donde hay un valor de algo y exige la existencia de criterios. ¿Cuál podría ser un criterio que se tome en cuenta y que todos estamos totalmente familiarizados? El concepto de calidad educativa. Esa calidad de la educación. Hablamos que formamos parte de una sociedad plural y democrática, donde van a surgir grandes interrogantes en torno a la calidad educativa, desde aspectos tanto administrativos como curriculares, y lo vamos a ver más adelante. Si queremos un centro educativo de calidad, tiene que responder a un tipo de sociedad y de persona exigente, donde se van a desarrollar objetivos, donde vamos a establecer fines, donde hay una calidad educativa siempre y cuando podamos lograr que el centro sea coherente, eficaz y eficiente. Ahora, si hablamos desde la diversidad, la evaluación desde la diversidad, formamos parte de una comunidad educativa. ¿Quién forma la comunidad educativa en nuestras instituciones? Los padres de familia, los docentes, los administrativos, los alumnos, las fuerzas vivas de la comunidad, los organismos de apoyo como patronato escolar en instituciones de primaria y junta de educación o junta administrativa en secundaria, y las relaciones que hay entre cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene tiene perspectivas de cómo debe ser la institución. Cada uno de ellos tiene necesidades. Y esas diferencias que presentan cada uno de los actores es lo que nos permite llegar a un consenso de cómo y por qué surgen distintas apreciaciones. Si hablamos de evaluar desde la corresponsabilidad, estamos hablando de ese trabajo colaborativo que mencionamos la tutoría pasada, donde la responsabilidad recae sobre varias personas y tiene un carácter de interacción. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar, un centro educativo funciona bien cuando todos los que están inmersos en ese proceso educativo, en ese proceso administrativo, que forman parte de la institución, participan en ese mismo proceso. Y es el evaluar y el considerar no solo lo que doy, sino también lo que recibo. Evaluar desde una adecuación, perdón, implica que toda evaluación debe ser adecuada para el centro educativo. Toda evaluación va a responder a esos problemas que tiene el centro y el papel que juega cada uno de los protagonistas.
Esas decisiones a tomar deben considerar necesidades, deben considerar preferencias, deben considerar intereses, las oportunidades de todos los que van a intervenir en ese proceso. ¿Cuál es el punto de partida? Una flexibilidad metodológica. Los procesos de evaluación, independientemente del criterio que se estén realizando, se adaptan a las circunstancias diarias, pero más que todo se adaptan a la realidad de cada centro educativo. La evaluación como un proceso de conocimiento y mejora la podemos valorar desde 3 puntos de vista diferentes, donde en la evaluación se van a comparar objetos de evaluación unos con otros. ¿Cuál es un ejemplo de este criterio? Las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque independientemente de que sean centros educativos con características diferentes, los criterios se están comparando entre sí. Hay un criterio de evaluar como responsabilización y es donde se le rindan cuentas a los agentes sociales inmersos. Y también la evaluación funciona como investigación, ya que permite establecer un proceso de reflexión sobre esa plática educativa. Evaluar el aprendizaje y la mejora podrían ser similares procesos, pero evaluar del aprendizaje o de la mejora se centra en el cumplimiento de objetivos, identificando el tipo de evaluación que tenga que realizarse para producir esos beneficios en las prácticas diarias. Y dejo de último evaluar en todo momento. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser constante. Debe ser un quehacer continuo. Debe estar sometido a revisión. Debe buscar mejoras. Debe buscar reevaluar. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, hay que modificar, hay que adaptar y lograr una definitiva no, porque siempre vamos a encontrar un aspecto de la práctica educativa, de la práctica evaluativa, que deba ser modificado. ¿Y cuál es el objeto de todo proceso de evaluación? Es aquello que se pretende evaluar, el poder visualizar hacia dónde se dirige esa actividad evaluativa. Ese objetivo de evaluación lo puede constituir, por ejemplo, un profesor que enseña su área, el modo en que él gestiona su funcionamiento en el centro educativo. Pero también importante, las competencias que se desarrollan en los estudiantes. ¿Y cuáles son los criterios que se van a establecer en ese proceso educativo? Partimos con que un criterio es la condición que debe cumplir una determinada acción, actividad, proceso, producto, que para ser considerada de calidad conlleva un juicio de valor sobre lo que se está evaluando. Y esto responde a aquellas preguntas: ¿qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? Y podemos establecer criterios como adecuación, como la pertinencia, como la suficiencia, como la relevancia, la eficacia, la eficiencia, la validez, entre otros aspectos que se pueden analizar.
y recurrimos a medios de evaluación, que es aquella prueba, aquella evidencia que sirve para recabar información sobre el objeto de evaluar. Algunos ejemplos de medios podrían ser desde la planificación docente, desde una prueba objetiva, un examen, un portafolio, un mapa conceptual, porque es el medio para evaluar, no el producto, no el resultado. Y para hacerlo necesito recurrir a esas técnicas de evaluación y es cualquier estrategia utilizada para recoger información de una manera sistemática. ¿Cómo puedo yo obtener información? A través de la observación y es el medio más común para realizar procesos evaluativos. Una entrevista, el análisis de documentación institucional y producciones. Porque a través de la observación podemos obtener información sobre un hecho y sobre cómo se produce. Y para planificarla, tenemos que prestar atención a aspectos tales como qué, cómo y cuándo se va a llevar esa observación. ¿Cómo voy a recoger la información de esa observación? Si hago una encuesta, es una estrategia donde obtenemos información sistemática a través de preguntas, cuestionarios. Y se basa en una relación personal y en una interacción verbal que se tiene que realizar. Y si nos vamos al análisis de información documental, vamos a ver aspectos como la calidad de esa información y cómo fue desarrollada por parte de los actores que estuvieron por ahí. Con respecto a los instrumentos evaluativos, en todo contexto educativo, son aquellas herramientas reales y físicas utilizadas para valorar el grado en el que se determina una realidad. ¿Cuáles son instrumentos? Escalas, listas de cotejo, cuestionarios, rúbricas, y todos ellos se van a relacionar. ¿Por qué? Porque el medio de evaluación me hace referencia, por ejemplo, a una presentación a través de una técnica de evaluación que es la observación y la información se podría relacionar con una rúbrica. Es decir, para valorar, por ejemplo, una competencia comunicativa, la observación es fundamental. Registrar las valoraciones en una rúbrica me permite ser más detallado. Entonces, esos instrumentos, esas técnicas y esos medios tienen que estar interrelacionados para brindar una información de calidad. Y el objeto de la evaluación nos va a enfocar a la eficacia de la institución o a la mejora de la institución. Si hablamos de la eficacia de la evaluación, podemos establecer que hay factores de contexto que me benefician ese proceso. Por ejemplo, en el contexto educativo hablamos que hay medidas que toman los administradores educativos encaminados a favorecer el rendimiento académico, por ejemplo, en el contexto. Hay grados de escolarización, tanto de padres de familia y otros actores que intervienen en el proceso. A nivel institucional, podemos hablar de el tamaño del centro educativo, podemos hablar de cómo está compuesto el alumnado, la situación socioeconómica de los grupos que están inmersos,
¿Cuál es el tipo de centro educativo? ¿Trabajamos en una zona rural urbana? ¿Cuáles son los aportes que tiene la conectividad de Internet, por ejemplo, en el centro educativo? Los recursos con los que el padre de familia cuenta para apoyar al proceso educativo. Eso es relativo a un contexto. En el proceso, si nos vamos a factores que benefician el proceso, hablamos desde cuáles son los objetivos que tiene el centro educativo, cuál es el factor o nivel de liderazgo que se manifiesta. ¿Existe el trabajo en equipo? ¿Hay calidad educativa? ¿Hay disciplina? A nivel de centro educativo. Si vamos a hablar de factores de proceso a nivel de aula, ¿cuál es el tiempo que se dedica a las tareas escolares? ¿Cuáles son las actividades de enseñanza, perdón? Las oportunidades de aprendizaje. ¿Qué se espera sobre el rendimiento educativo de cada uno de los estudiantes? ¿Cuál es la evaluación? Y a través de ella, ¿cuál es el seguimiento que se le da? Y de ser necesario, ¿cuál es el refuerzo? Y todos estos elementos se van a interrelacionar. ¿Por qué? Porque si vemos este aspecto de la eficacia de un centro educativo, vemos que a través de contexto existen medidas encaminadas a favorecer el rendimiento. Es un propósito institucional, mantener un rendimiento académico adecuado, ver cuál es el grado de escolarización y otras que influyen, cómo es el centro educativo, cuánta población tengo, si es rural o urbano. Y hay factores de entrada que van, ¿cuál es la experiencia docente que beneficia? ¿Cuál es el gasto por alumno? ¿Cuánto participan los padres de familia en este proceso educativo? Hay factores producto, ¿qué es lo que yo espero? Un rendimiento académico correcto. ¿Cuál es la relación con la inteligencia? ¿Y cuál es el estatus socioeconómico que se presenta? Porque a nivel de centro tenemos qué quiero de centro educativo, cuál es el factor de liderazgo, cómo es el consenso o relación entre la parte del profesorado, cuál es la calidad educativa que se busca, es un centro educativo con disciplina y reiteramos, a nivel del aula, cuál es el proceso que yo quiero, cuánto se dedica a las tareas escolares, las actividades de enseñanza, cuáles son las oportunidades que se tienen, cómo se evalúa, para qué se evalúa, y con esos resultados, qué es lo que yo voy a hacer. Porque esa eficacia lo que busca es considerar la política educativa, la evaluación de esa política educativa, la relación de la política educativa para crear un ambiente de aprendizaje y evaluar eso. La mejora del centro educativo como factor evaluativo lo que busca es analizar la realidad de ese contexto educativo y buscamos la escuela que mejora. ¿Y esto qué implica? Que debemos ser conscientes que hay un proceso cultural que se ve inmerso. Hay procesos que tienen que mejorarse. Y si esos procesos se mejoran, vamos a tener resultados positivos de esa mejora. Hay que invertir recursos.
Hay presión para que exista una mejora. Pero todo eso se desarrolla con base a las metas educativas que uno como institución tiene, con el papel que cada uno de los actores que están inmersos en ese proceso educativo puedan aportar para que sea realizado de la mejor manera. Esta escuela que mejora lo que busca es la excelencia académica, la excelencia institucional. Pero esa excelencia institucional, esa excelencia académica, la vamos a enfocar con el papel que tiene que jugar cada uno de sus actores, con un trabajo en equipo, con un nivel de pertinencia al centro educativo por parte de todos los actores. Entonces, vamos a enfocarnos un poquitito a ese proceso de enseñanza, ya inmersos en la calidad institucional a nivel de aula. Y entonces, ¿qué vamos a evaluar de ese proceso de enseñanza? Entonces, aquí hay que ser conscientes que nos vamos a meter en un contexto muy complejo y arduo que requiere ser afrontado desde muchas perspectivas. ¿Por qué? Porque en un proceso de enseñanza intervienen muchas variables y que varía de un docente a otro, que varía de un contexto a otro y de un momento a otro. Y todos estos se conjugan para determinar ese proceso de enseñanza, aprendizaje o adquisición del conocimiento. Entonces, hay modelos, por ejemplo, modelo de tareas y objetivos, modelo de utilización de recursos, modelo de procesos de trabajo, la satisfacción de los miembros, la rendición de cuentas, ausencia de problemas, un aprendizaje continuo. Y esto nos va a llevar hacia un sistema de evaluación de la actividad del profesor, del docente, evaluar a ese docente. ¿Por qué? Porque se ha establecido que es parte fundamental para la mejora de un centro educativo y la importancia que influye en el desarrollo profesional del docente. Hay que establecer un equilibrio, eso sí, entre las necesidades de los centros y las necesidades del profesor. Que haya participación del docente y de otros actores sociales. Entonces, ¿qué es importante aquí? Si voy a evaluar al docente, hay que establecer cuáles son los objetivos de ello. Tiene que haber una comunicación, tiene que crearse un clima importante para favorecer ese proceso evaluativo. Garantía de la aplicación del sistema de evaluación y utilizar distintas fuentes. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema educativo el profesor, el docente, el administrativo es evaluado anualmente y se supone que hay una retroalimentación significativa, pero se realiza realmente. Los instrumentos están acordes y actualizados para evaluar. La famosa evaluación del desempeño que tienen nuestros docentes hoy en día es adecuada y refleja de verdad una verdadera evaluación. ¿Por qué? Porque muchas se hace a base de juicios sobre aspectos superficiales, que poco o nada tienen que ver con las actuaciones reales de ese docente. Ahora, las evaluaciones no establecen tampoco diferencias significativas que me den más información. Lo que me va a llevar es un excelente, muy bueno, regular, deficiente. Y los docentes con ese proceso tienen derecho a apelar y por lo general terminan manteniendo un excelente.
¿Por qué? Porque a veces hay falta de criterios para defender un resultado inferior. Se evalúa al docente, por ejemplo, si todos los alumnos dominan los materiales que se les ha dado académicamente, si hay una responsabilidad, si contribuyen al aprendizaje de los estudiantes. ¿Aportan estas evaluaciones el fundamento del desarrollo profesional del docente? Y hay que ser conscientes, ningún sistema de evaluación es perfecto. Analicemos la evaluación del desempeño del docente. Es un proceso anual, son expectativas rigurosas, tiene mediciones múltiples, tiene valoraciones múltiples, permiten la retroalimentación, son de relevancia. Porque cualquier proceso de evaluación del docente debe contemplar que sean evaluados frente a expectativas claras y rigurosas sobre lo que espero de cada uno de ellos. Deben evidenciar la excelencia en la ejecución, un grado de precisión que no pudiera dejar lugar a dudar. Y si vamos a hablar de la evaluación de la enseñanza, nos enfocamos a todo lo que hemos realizado en los procesos, ese proceso de autoevaluación, de evaluación de los compañeros o coevaluación, de la heteroevaluación, a través de observaciones, a través de aporte de padres de familia, alumnos, documentación. Ahora, si relacionamos la evaluación con el aprendizaje, podemos establecer la importancia del desarrollo de la evaluación. Y es cómo esa evolución ha permitido innovaciones que han tratado de dar un apoyo y mejora al proceso evaluativo. Y hablemos algo tan sencillo como la inmersión de la tecnología en el proceso evaluativo y cómo buscar formar a ese ser que pueda incorporarse al medio. Porque hay una evaluación orientada hacia el aprendizaje, donde esas tareas de evaluación deben ser tareas de aprendizaje, donde la retroalimentación debe convertirse en una proalimentación y debe involucrar en forma activa a los estudiantes. Y esto va a promover una evaluación de tipo sostenible, desde lo que enfatiza el papel de las actividades de evaluación para contribuir al desarrollo de un conocimiento y una mejor disposición de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces llegamos a un proceso de evaluación del contexto. Y esa evaluación del contexto nos va a llevar a analizar las características del centro educativo, donde hay un entorno, un contexto social con el que se mantienen relaciones de muchas índoles y que influyen en la política educativa, en la práctica del centro, ya sea una educación de tipo formal o informal. Todo centro educativo va a tener una estructura.
Y a través de esa estructura se gestiona la toma de decisiones, qué se debe realizar, las comunicaciones que se establecen. En el centro educativo se desarrollan relaciones humanas entre todas las personas que lo integran. Y el centro educativo pone en marcha una serie de mecanismos y procedimientos que permiten una sana toma de decisiones, pero también establecer metas, realizar planes, coordinar, dirigir, evaluar, mejorar. Y eso se convierte en una serie de estrategias de desarrollo que van a ser diferentes de otros a través de las estrategias. Y ahí es donde hablamos de que cada centro educativo proviene de una cultura propia. El clima organizativo, el clima social, que engloba las relaciones que se mantienen entre todas las personas que interactúan en el centro educativo, todos los actores sociales que están inmersos y cómo funcionan en el papel que les corresponde. Y de aquí se puede establecer la importancia de que cada uno de esos actores es parte y se ve afectado por los distintos objetivos que se planean en el centro educativo. Cada una de esas personas van a interpretar de diferente manera la naturaleza de las condiciones objetivas que se están planteando. Y a todos nos afecta las actuaciones o conductas de cada uno de los miembros de la colectividad. Por lo general, cuando hablamos de clima organizativo, hablamos de esa, podría decirse, percepción que tienen los profesores de su ambiente de trabajo, que está influenciando en las relaciones formales e informales que se dan en el centro educativo. Y ese proceso de evaluación del mismo permite establecer cuál es la realidad. Y así como hay un clima organizativo a través de todos los actores, vamos a hablar de un clima específico a nivel de aula. Y es cómo es capaz de influir en el proceso de aprendizaje de la persona estudiante. Y si hay un clima de aula positivo, el aprendizaje se va a dar de mejor manera. ¿Y cuál es la percepción que nos hemos planteado alguna vez? ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre su vida diaria en el centro educativo? Y eso nos va a conllevar a una evaluación de tipo curricular. Y ya ese proceso educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje, que implica todo el proceso pedagógico, todo el proceso que va desde la planeación, desde el desarrollo de actividades, la ejecución, la evaluación, y que siempre van a buscar esa perfección y lograr cambios en el comportamiento. Pero aquí hay un proceso importante, evaluar esa verificación de resultados, esa sana toma de decisiones. Si los resultados son tomados para generar decisiones, esa evaluación va a ser útil. Y esa evaluación curricular va a llevar una fundamentación que va desde evaluar el contexto en el que está inmerso
la población estudiantil, las necesidades de esa sociedad, las características del centro educativo. Se va a evaluar el perfil profesional, que es una evaluación de entrada, a quién estoy asignando para cada uno de ellos. En ese proceso, evaluación interna, cuál es la eficacia, cuál es la eficiencia. Igualmente en la evaluación externa. En la evaluación interna buscamos evaluar el proceso y en la externa ya el producto, lo que se está generando. Y entonces, si hablamos de evaluar el contexto, tomamos decisiones para establecer la planeación, los objetivos, las metas curriculares, el antes, el previo. Si vamos a hacer una evaluación de entrada, nos va a permitir identificar los recursos disponibles, los financieros que nos provee la Junta de Educación, los recursos materiales que están inmersos en el centro educativo y todas las personas que están ahí, que conforman los recursos humanos que intervienen en ese proceso de adquisición del conocimiento. ¿Cómo se relaciona el proceso educativo? Cómo todos los factores antes mencionados se van a conjugar para que exista un correcto proceso educativo. Y a nivel de producto, analizar el logro que se obtuvo, no solo al final de cada etapa, sino en todo el proceso en general. Si hablamos de una evaluación del desempeño, vamos a establecer cuál es el proceso para evaluar a esa persona docente. Y hay una comparación de lo realizado durante un periodo determinado por un empleado, esa es la definición de una evaluación del desempeño, contra lo que la organización en lo que trabaja considera el desempeño ideal para ese cargo. Y vean qué interesante esta definición de evaluación del desempeño, porque es realmente lo que estamos evaluando a nivel de Ministerio de Educación. De verdad estoy estableciendo el papel que realizó cada uno de los docentes con lo que se esperaba de ellos. Puede ayudar a determinar y desarrollar una política de recursos humanos adecuada a la necesidad de la organización. O sea, pues la evaluación del desempeño busca una mejora y es responsabilidad del gerente administrativo, el director, un órgano de gestión personal. Es responsabilidad de cada uno de los docentes que forman parte de un equipo de trabajo. Es una responsabilidad del comité de evaluación y un evaluador de 360 grados, que sea capaz de evaluar todo el proceso en forma así. Pero hay que considerar factores que pueden distorsionar una evaluación del desempeño. Por ejemplo, el efecto de halo o deslumbramiento, que cuando se considera solamente un aspecto. Una tendencia central, cuando la evaluación se realiza para evitarse conflictos o simplemente ser equitativo. Y esta es una tendencia central que realizamos a través del Ministerio de Educación. Buscamos una evaluación equitativa. No quiero conflictos, todo es excelente. Le adecuo los puntos de tal forma que salga excelente. ¿Por qué? Porque otras calificaciones tienen que tener un resultado y un acta, una prueba documental de todo lo actuado. Pero para evitar ese proceso, por falta de observación, por falta de realizar ese proceso evaluativo, es donde se establecen esos procesos débiles de evaluación. La benevolencia es cuando se asume la postura de buena gente y se le otorgan puntajes en los niveles altos. O sea, está relacionado al pasado. Hay una tendencia central de evitarme problemas calificando excelente, pero también quiero ser el jefe bueno que califica excelente. Hay un error de rigor o severidad.
eso se califica con muy bajos puntajes, pero a través de nuestro sistema educativo tendríamos que tener documentación que pruebe todo lo que se ha realizado. Parcial, cuando se califican para favorecer algunos puestos. Proximidad, cuando los acontecimientos ya sean para generar algo positivo o negativo afecta la evaluación. Y los prejuicios. Cuando el director tiene algún prejuicio, mal concepto, idea negativa de la persona, y entonces califica con gran distorsión. Y cerramos con la evaluación institucional. Entonces, la evaluación institucional parte de un modelo de gestión institucional, una gestión por procesos, donde hay un análisis de la información, donde se estudia la documentación, donde se toman las opiniones de los distintos actores sociales que están inmersos en ese proceso evaluativo. Y lo que me ayuda es a comprender qué hacemos y cómo lo hacemos, que involucre a toda la comunidad educativa y que permita fundamentar la sana toma de decisiones que todo proceso evaluativo tiene. Entonces, esa evaluación institucional de mi centro educativo debe ser participativa, integral, rigurosa, útil, factible. Se espera obtener la capacidad instalada de la comunidad educativa, donde haya una cultura de indagación permanente y preparación. Y permite poseer un instrumento simple, homogéneo y significativo de recogida de información que sirve para fundamentar los procesos posteriores hacia una toma de decisiones. Y esos fundamentos de la evaluación institucional nos van a permitir comprender que hay una educación para el trabajo, un servicio público prioritario que tiene impacto y función social. Porque la educación hay que considerarla siempre como un derecho, como una responsabilidad que brinda toda sociedad. Y es importante, como todo proceso evaluativo, una funcionalidad. Y en este caso es rendir cuentas a la ciudadanía, romper con la lógica burocrática para iniciar un nuevo proceso de gestión. Y esto va a promover instituciones de calidad que investigan, que producen y que generan un producto adecuado, generando una educación de calidad. Porque ¿quién evalúa? Toda la comunidad educativa. ¿Qué se evalúa? Desde la transparencia, la orientación, la empatía, la administración, los recursos. ¿Y cómo? A través de la medición de indicadores, herramientas, encuestas, cuestionarios. Y hay un sistema de seguimiento y monitoreo, donde los equipos profesionales, establecen distintos ámbitos de la evaluación para dar un informe de seguimiento. Y en nuestro sistema educativo hemos contado en los últimos años con el MESEP, que busca el mejoramiento de la calidad educativa en centros educativos. Y ese es un instrumento evaluativo que permite organizar, medir, evaluar, actuar, verificar, seguir los procesos de planeación y evaluación de la administración a través de áreas curriculares y administrativas de un sistema educativo. ¿Y qué se busca? Una cultura de calidad. Favorecer los procesos de reflexión. Saber en qué nivel de cumplimiento se encuentra cada uno de nuestros centros educativos. Evaluar permanentemente. Buscar la mejora constante
Como todo proceso evaluativo, una sana toma de decisión. Porque aquí contamos con el punto de vista de todos los actores sociales que conforman esa comunidad educativa, que es la persona docente, la persona estudiante y los miembros de la comunidad, a través de la creación de un ambiente propicio, que es el proceso en el cual se prepara para una evaluación. Al generar un proceso de autoevaluación, ¿cómo está mi centro educativo? Buscar ese plan de mejora quinquenal y llegar a una auditoría para saber qué tan funciona. Y así es la etapa de evaluación institucional. Hemos trabajado hoy 3 aspectos importantes. La evaluación curricular la evaluación curricular, perdón, que permite evaluar todo ese proceso de adquisición del conocimiento. La evaluación del desempeño, que permite evaluar a ese profesor, a ese docente, a ese administrativo que forma parte y cumple funciones importantes para una educación de calidad. Y la evaluación institucional, que busca que cada uno de nuestros centros educativos sea mejor cada día. Esta tarea 2, a presentar en el transcurso de estas 2 semanas, corresponde a la tarea 2, entrevista, que vamos a realizar. Analizar todos los materiales que se encuentran en la guía, en la unidad en EducaU, y hay muchos videos para reforzar. Van a buscar 3 personas directoras de centros educativos, sea primaria, secundaria, sea público, sea privado, y van a gestionar una cita para realizar la entrevista. Se les va a entregar una carta que respalda que son estudiantes de la UNED. Si la necesitan, contactarme, por favor. Elabore una portada con los datos de ese trabajo. Van a realizar el trabajo con base a las normas APA. Y partimos con la primera parte del trabajo. Realizo la portada y la siguiente hoja es realizar una introducción de una página. Como estudiante de licenciatura ya podemos hacerla de una página completa. Y vamos a hablar sobre la importancia de los procesos de evaluación educativa en contextos educativos. La importancia de los procesos de evaluación educativa en los contextos educativos. El siguiente paso es diseñar un cuestionario para aplicar a 3 personas directoras. Pueden utilizar alguna forma, Google Forms o cualquier otro formato similar. Recordar que todo cuestionario o encuesta tiene que tener un encabezado que indica los datos de la universidad, los datos de ustedes como entrevistadores, el nombre de la asignatura, cuál es el objetivo de esta entrevista. Esta entrevista tiene como objetivo tal cosa. Cuáles son las instrucciones para la realización de la entrevista y van a establecer 10 preguntas bien estructuradas y relacionadas con el papel de la persona directora según las funciones de la evaluación educativa. ¿Cuál es el papel de la persona directora en la evaluación curricular? ¿Cuál es el papel de la evaluación del desempeño por parte de la persona directora y cuál es el papel en la evaluación institucional? Ahí pueden hablar en evaluación curricular de cómo evalúan los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se establece el clima de aula, el clima organizacional, en evaluación del desempeño, cuáles son los factores que toma en consideración, cuáles son elementos que lleva a cabo para realizar un proceso de evaluación del personal, cómo considera que es la evaluación actual del Ministerio de Educación Pública, en la evaluación institucional, qué criterios se analizan principalmente a nivel de centro educativo, cuáles son los aportes de los actores en los distintos procesos evaluativos, cuál es la forma de divulgación de este proceso. Hay muchas preguntas que pueden realizar. Y ese cuestionario debe ser corto, claro, pero favorece la participación. Breve descripción del centro educativo. Años de experiencia como persona directora. Ahí vienen, mencione 4 acciones relevantes que usted como persona directora realiza en relación con la evaluación curricular. Indique 3 limitaciones, van a hablar de recomendaciones. ¿Buscan alguna evidencia?
Por ejemplo, una boleta de solicitud de entrevista, capturas de pantalla o algo por el estilo que se realizaron, si lo realizaron en Google Forms. Van a realizar un cuadro resumen con las respuestas que establecieron las personas según la pregunta que hicieron. Entonces, ahí estaría. 4 acciones relevantes que usted como persona directora realiza en relación con la evaluación curricular. ¿Qué dijo la persona 1, 2 y 3? Las limitaciones y las recomendaciones. Después de realizar ese cuadro de resumen, van a analizar la información que se presentaron. Entonces, en 2 páginas máximo, van a comentarme qué les pareció las respuestas de los 3 directores en cada una de las áreas de la evaluación del curricular, evaluación del desempeño y evaluación institucional. ¿Qué encontraron semejante? ¿Qué encontraron diferente? ¿Cuáles son las acciones o prioridades que se deben tomar? Ahí en la plataforma hay una lectura en inglés. Si pueden ingresar aspectos de eso en la bibliografía, nos permitiría ampliar eso. Y la etapa de conclusión, elabore 4 conclusiones sobre los desafíos para las personas directoras en el campo de la evaluación educativa. Es importante revisar el archivo antes de subirlo y cualquier consulta con demasiado gusto. Ahí están cómo pueden localizarme. Los 4 medios, no duden si tienen una duda urgente en llamarme o escribirme un mensaje de texto para explicárselo o por correo interno o el foro de dudas. Recuerden que estoy para servirles. Mi nombre es José Alejandro Mora Morales y así finaliza el recurso 2 de esta semana correspondiente a evaluación para administradores educativos. Estoy para servirles. Muy buenas noches. Gracias.